Trump acaba de decir que el socialismo chino funciona. Yo estoy de acuerdo que haga limpieza, pero no ha limpiado nada. Digo yo, ¿no? Se ha ensuciado más el pantano. Sí, claro. Porque yo digo, bueno, vamos a ver los primeros de este y preso. Sí. No están. Han borrado el nombre de él, han borrado una pila de cosas de los expedientes. Señores, violar niños, y yo no digo que él lo ha violado, que el presidente lo ha violado, pero tapar y no llegar a la profundidad de esto, la democracia americana se jodió, caballero. A ver, hay muchas preguntas, está muy interesante el debate. Primero, Carlos Calvo se fue huyendo de Cuba, o sea, él sufrió el comunismo, la dictadura, y encontró en el capitalismo una gran oportunidad. Hoy es un empresario en su tierra y conoció el capitalismo en México, luego ya en Estados Unidos. Es empresario, es un hombre de fe, es un hombre conservador. Déjenme decir esto, a ver, Carlos es muy conservador. Carlos es el republicano promedio, no es demócrata, es un republicano promedio, y votó por Donald Trump, o sea, como toda Florida, pero el tema de la Florida es el reflejo de Carlos. O sea, nosotros que estamos en México vemos a Donald Trump, y voy a generalizar, pero porque conozco a mi público, y de verdad es que mi público le tiene mucha fe a Donald Trump, porque de pronto le dio un manotazo a Venezuela, y en México ha traído a Morena, pues traía, porque este fin de semana ocurrió algo muy diferente, ¿eh? Este fin de semana ya Claudia Sheinbaum ya se puso de respondona, pero sí ha traído a México a raya, pero tampoco ha dado el golpe contundente. O sea, quitarle la visa a Marina del Pilar no ha significado nada, en una de esas se la van a regresar. Lo interesante es que hubiera venido por Marina del Pilar cuando tienen todos los expedientes, o por el gobernador impresentable de Tamaulipas, o por Rubén Rochamoya. A ver, hay personajes involucrados con expedientes, con señalamientos, y no han hecho ni un golpe. En Venezuela se llevaron a Maduro y tomaron el control del país. ¿Por qué? Porque finalmente van a hacer negocios, van a obtener petróleo, oro, minerales preciosos, y la dictadura chavista estaba negociando con Estados Unidos desde el año 2000, y la sede de la negociación fue México. O sea, desde aquí ya se estaba gestando la caída de Maduro. A Maduro lo entregaron los propios a cambio de quedarse ahí y seguir controlando. Y por eso Donald Trump, a ver, si Donald Trump fuera el hombre que va a limpiar, no le hubiera dado la espalda a María Corina Machado. O sea, la humilló al grado de quitarle la medalla. O sea, de verdad que a veces nos apasionamos mucho por cosas que no son reales en Trump. Trump lo que busca es negocio y golpes populistas que le ayuden a incrementar su popularidad en Estados Unidos, que la tiene muy mal. Cuando dicen, está inventando todo este hombre, no, son los resultados electorales. De hecho, este fin de semana le acaban de ganar a Donald Trump en Mar-a-Lago, perdió Mar-a-Lago y ganó una demócrata, y perdió el candidato de Donald Trump. ¿Por qué está perdiendo Donald Trump? Pues porque la gente no está contenta con Donald Trump. Y yo me he atrevido a sostener una frase como con mucha ironía, donde digo que Donald Trump tiene más seguidores en México que en Estados Unidos. Y lo sostengo en proporciones de electores, porque de pronto la derecha mexicana se ha afianzado en la esperanza que Donald Trump nos va a resolver. Y nosotros hemos insistido desde antes de que Trump ganara la elección, desde antes del 20 de enero, hemos insistido, no podemos resolver las cosas esperando que alguien nos las resuelva. Las cosas en México se tienen que resolver por los mexicanos. Que ocurran cuestiones en la geografía mundial como estos actos de Donald Trump, que algunos han sido positivos. A ver, nombrar a México por escrito que tiene una intolerable relación con el narcotráfico es brutal. Pero a ver, yo no me creo mucho cuando tienen a Omar García Harfuch como el hombre de enlace y resulta que Omar García Harfuch está acusadísimo
por periodistas, por los propios narcos que han confesado de que Omar García Harfuch es el primero que hace operativos, les quita la droga y ellos terminan distribuyéndola. O sea, Omar García Harfuch está pero muy señalado de crímenes y resulta que para Estados Unidos es el hombre de confianza. Entonces, ahí es cuando dices, no están limpiando, están acomodando las cosas en su beneficio, que algunas cosas nos pueden ayudar, sí, pero a ver, Donald Trump ya gobernó, este es su segundo periodo, y en su primer periodo, él lo dijo, a mí me cae bien López Obrador, aunque sea socialista. Donald Trump no es un anticomunista, no se engañen. Su mejor amigo es Putin y se repartió el mundo porque después de la reunión en Alaska fue impresionante. Abandonó Ucrania y Putin no se metió en Venezuela. Se repartieron el mundo, esa es la realidad. Pero entonces no está limpiando del comunismo, están acomodando la geografía de sus intereses. Y si en la geografía de sus intereses a él le conviene controlar países con dictadores, lo va a hacer. Y en Venezuela le está funcionando porque mantiene al chavismo, está haciendo negocios, ya metió la petrolera y los otros corruptos encantados porque estaban empantanados, porque ya la industria petrolera ya no producía más que 300 millones de barriles cuando ellos podían producir más de 2,000 millones todos los días. O sea, hay una ventaja y ya no es Maduro el que gobierna, ahora es los Rodríguez, tanto Delcy y su hermano, que realmente el artífice de esto es el hermano, no Delcy. Delcy es parte de la operación, pero el hermano es realmente hoy el que gobierna Venezuela y jamás lo hemos visto en una mesa sentada con ellos, pero es el que realmente tiene el acuerdo con Estados Unidos. Y lo mismo está pasando en Cuba. A ver, en Cuba es impresionante y yo leí a muchos escritores, a muchos columnistas en Estados Unidos que decían, oigan, Marco Rubio se está sentando con los comunistas, en el caso de Cuba, y a muchos se les hizo de mucha desventaja en tener fe en que iba a suceder algo real cuando ya ves a Marco Rubio negociando con ellos. ¿Y cuáles eran las primeras cosas que pusieron en la mesa? Pues sí, un cambio de régimen, una mujer, por cierto, a cargo del gobierno de Cuba, pero quedándose toda la estructura militar de Cuba. Pero eso no funciona así, Miguel. No, pero así. Pero a ver, esto era lo que manejaban, pero quedándose una estructura. La estructura que gobierna Cuba, o sea, al final de cuentas, si hubieran logrado ese acuerdo, que es el que cantó Marco Rubio, aún así, de todos modos, iban a dejar gobernando a la dictadura cubana y no cediendo como cedieron en Venezuela, porque lo están demostrando. Este programa no se trata de hoy venirle a tirar a Donald Trump, no, se trata de hablar con una realidad. Trump no es la solución para resolver que el comunismo se acabe en el mundo, no, porque si no, lo primero que hubiera hecho es realmente sancionar a Putin. Le tiene tanto miedo a Putin. O a China. O a China, que, a ver, abrió el embargo petrolero para Cuba. Dijo Putin, yo voy a ir y voy a dar petróleo, y Donald Trump se adelantó y dijo, a partir de hoy vamos a permitir la entrega de petróleo a los países que así lo deseen. Dices, pues es que es Rusia. Y lo que nos ha demostrado, bueno, Joe Biden apoyaba más a Ucrania que Donald Trump, de ese nivel. Y no estoy defendiendo a Joe Biden, que fue de verdad nefasto en la apertura que hizo de la frontera, metiendo a tanta migración, aunque fueran mis hermanos. Eso fue irresponsable lo que hizo Joe Biden con el tema de la migración. Pero lo que está haciendo Donald Trump es darle falsas esperanzas a los pueblos de América Latina, principalmente a México, de que de pronto Donald Trump nos va a salvar. Hay que entender la política. Donald Trump no nos va a salvar a menos que de pronto necesite hacer un acto muy populista, a menos que necesite o vea una oportunidad de hacer un gran negocio, y entonces Donald Trump va a dar el garrazo. Y ojalá y lo dé antes de noviembre, porque yo después de noviembre, como veo las cuestiones electorales en Estados Unidos, después de noviembre Donald Trump va a perder mucha fuerza en las elecciones intermedias. Ojalá yo esté equivocado y ojalá en noviembre los republicanos y Donald Trump ganen. Ojalá. Porque entonces eso podría dar más tiempo a que de verdad Cuba
y México se alineen. Pero si Donald Trump pierde la elección intermedia de noviembre, lo que va a ocurrir es que México y Cuba ganaron tiempo y ya lo van a agarrar muy debilitado. Esa es la realidad. No veamos a Trump como Superman. Nos lo han vendido así, pero no es así. Y con todo respeto, yo no voy a ponerle la veladora a un presidente que patea a mis hermanos mexicanos. Eso sí, no. No porque yo no quiera a Morena en México, porque yo quiera que se larguen, porque los metan a la cárcel. O sea, eso no tiene que ver con cegarme a ver todo el daño que le ha hecho a mis hermanos latinos en Estados Unidos. Y cuando yo lo digo es porque yo he vivido en Estados Unidos, porque viajo a Estados Unidos por lo menos 3 veces al año, y no solamente para hacer turismo de estarme en Disney, no, porque tengo amigos, tengo familia, porque tengo mucha relación con amigos en Estados Unidos que están sufriendo ahora, que sus negocios no tienen entradas, que han tenido que cerrar y que los han atrapado el ICE sin ni siquiera, con papeles, pues. Y eso no se vale nada más porque eres de color cartón. Y eso está ocasionando Trump, porque el discurso racista de Trump, aunque a ustedes les guste Trump, el discurso racista de Trump, yo jamás lo voy a permitir, aunque sea el único que pudiera salvar a América Latina de los comunistas. No podemos ser así, que nos ceguemos a ver el daño que le ha hecho a nuestros hermanos, a cambio de creer que de veras va a rescatar a Cuba y a México. Yo quisiera que pasara en Cuba, de verdad, yo quisiera. Y ojalá y se apure, si tiene de verdad intenciones Marco Rubio, ojalá y se apure, y ojalá y lo logre, porque también Cuba ya lleva 67 años así, y algo que le hagan, pues va a pasar como en Venezuela, por lo menos algo pasó. Pero si se tarda Marco Rubio, no lo van a lograr después de noviembre. Y eso me preocupa mucho porque hay mucha fe en que suceda. No es un programa para estar tirándole a Trump, no, todo el contrario, es un programa para abrir los ojos y darnos cuenta que si no nos ponemos las pilas nosotros en nuestros propios países, no vamos a resolver. Y que madreándonos en nosotros tampoco. Y que nos empecemos a dividir entre nosotros, porque unos son republicanos, otros son demócratas, unos son chairos, unos son fifís, como está en México. No. Lo primero que nos madrea es que nos estamos dividiendo entre nosotros. E insisto, y queriendo que otros hagan lo que deberíamos de hacer nosotros. 2027 es una gran oportunidad para México. No sé qué oportunidad tiene Cuba. Yo ya no le veo gran oportunidad, pero México sí tiene una oportunidad en el 2027. Pero los ciudadanos andan más preocupados por Trump, para que Trump nos venga a hacer lo que podríamos lograr nosotros en las elecciones próximas. Porque al final de cuentas no hubo reforma electoral y vamos a jugar con las reglas que se ha tenido. Y eso es una gran ventaja para nosotros los ciudadanos. Pero si la dejamos desperdiciar, porque de pronto nos ponemos la camisa chaira, a ver, yo he leído comentarios, no voy a apoyar a tal porque ese me cae mal porque es del Foro de Sao Paulo. Óyeme, cabrón, si ese es el que puede sacar a Morena, pues lo apoyamos y que se vaya Morena, pero no por una ideología, no voy a apoyarlo. Y la verdad es que es el momento de los mexicanos de dejar la bandera a un lado y ver quién es el candidato o candidata correcta para poder sacar a Morena de los distritos, porque si recuperamos el Congreso, recuperamos México. Pero somos tan mezquinos los mexicanos que nomás hay que leer los comentarios ahorita que vamos a terminar dividiéndonos, como siempre, porque anteponemos el interés ideológico. Y de verdad, en México tenemos un fanatismo por Donald Trump crónico, o sea, sí, ya de preocupación, y es lamentable porque se pueden terminar muy decepcionados. Al menos yo no voy a terminar decepcionado el día que Trump se la haga a México. Mira, Miguel, hay una cosa que hay que poner en contexto a todos los mexicanos y a todo el mundo, fíjense. No es hablar mal de Trump, como tú dices, sino poner las cosas en contexto. Mira, cuando estaba la campaña de Trump, fíjate el ser humano como es.